Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta última sesión correspondiente al entrenamiento de la gestión de la certificación de riesgo personal y nos toca revisar el capítulo de la gestión de riesgo tecnológico. Lo que tenemos que entender dentro de este modelo de la gestión de riesgo tecnológico es que vamos a tomar como referencia el marco de COVID for Risk, documento metodológico proporcionado por COVID-5, que permite establecer y definir el riesgo tecnológico como un riesgo de negocio. Entonces, todo aquello que tenga un origen tecnológico y que afecta a un proceso de negocio se le va a llamar riesgo tecnológico. ¿Qué pasa con los otros tipos de incidentes que son tecnológicos y que no tienen un efecto sobre el negocio? Puede ser tratado como un incidente de tecnología. Por ejemplo, falla un servidor, falla un servicio de un proceso de capacitaciones, del servicio del e-learning. Entonces, como no afecta a negocio, no es un riesgo para la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque no afecta un objetivo. Entonces, las consideraciones para aquellos procesos que no impactan, aquellas deficiencias o errores tecnológicas que no impactan un proceso de negocio, tiene un tratamiento de incidente, ¿ok? Entonces, dado que los riesgos de TI consisten normalmente en eventos, en incidencias, ocurrencias tecnológicas que en su gran mayoría pueden afectar procesos de negocios, es por eso que COVID lo llama riesgo de negocio. Entonces, la idea de esta metodología es evaluar como prioritario todo aquel tipo de riesgo que puede tener una incidencia sobre procesos de negocio. Entonces vamos a ver que hay muchos procesos que de repente no tienen un impacto a los procesos de negocios, tienen un tratamiento de incidentes. Pero todo aquello que tiene una afectación directamente a un proceso de negocio se le va a llamar como tal. Entonces, bajo esa definición, COVID establece tres tipos de riesgos tecnológicos. Riesgo que afecta a la generación de valor. Hay muchos procesos que afectan a la generación de valor. Hoy, por ejemplo, todos los procesos vinculados a lo que es transformación digital afectan a la generación de valor, ¿no? Pérdida de oportunidades de utilización de la tecnología. Riesgos que afectan la generación, la entrega de programas y proyectos. Estamos hablando directamente todo aquel riesgo que puede implicar un impacto sobre una aplicación o sobre un proyecto administrado por tecnología. Entonces, todo aquello que le pega a programas y proyectos directamente en negocio es un riesgo tecnológico. Y la tercera tipología son riesgos que están asociados a la entrega de operaciones y servicios tecnológicos. Hablamos de operaciones tecnológicas, centro de cómputo y demás, y servicios, servicio de correo electrónico, servicio de internet, servicio de comunicaciones, servicio de mantenimiento de aplicaciones. Entonces, todo aquello que le pega a los procesos de soporte de tecnología es negocio. Entonces, vamos a ver que hay una serie de incidentes tecnológicos que van a existir, ¿no? Por ejemplo, falla la aplicación del TeamMate de auditoría. No impacta negocio, no es un riesgo, incidente. Una falla que afecta al software de riesgo personal. No afecta negocio, no es un riesgo, es un incidente. ¿Ok? Entonces la dinámica que establece COVID es diferenciar si afecta o no afecta negocio. Si afecta negocio, es un riesgo. Si no afecta negocio, es un incidente. Entonces, el concepto que aplica COVID para entender el riesgo tecnológico descansa en estos tres conceptos. Le llama riesgo inherente al riesgo inherente de la actividad, a la actividad propia sin ningún mecanismo de control, sin ninguna respuesta al riesgo. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo inherente de una actividad tecnológica? Por ejemplo, un error, una falla en el proceso de desarrollo de código. Si yo estoy desarrollando aplicaciones, un riesgo inherente es que me equivoque en el desarrollo de la codificación, la programación de un aplicativo. Eso es el riesgo inherente, sin ninguna respuesta al riesgo. El riesgo corriente es el riesgo que hoy existe considerando los controles existentes. Entonces, por ejemplo, si hablamos que el riesgo corriente es hoy con controles existentes, podríamos decir que cualquier proceso tecnológico hoy tiene controles y ese riesgo corriente hoy con controles tiene un nivel de exposición de riesgos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un proceso de desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, estamos tratando de situaciones, de procesos que hoy tienen controles y que de alguna otra manera, dependiendo la efectividad de dichos controles, podremos decir que ese control, que ese proceso está controlado, ¿no? Porque hoy tienen controles.
Y finalmente el riesgo residual. El riesgo residual para COVID es el riesgo de luego de haber aplicado alguna estrategia de tratamiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un riesgo, por ejemplo, potencial en el proceso de desarrollo de aplicaciones, hoy tiene controles, y si esos controles no son suficientes, nosotros vamos a implementar otros controles adicionales para que ese nuevo riesgo llamado residual tratado, ¿no?, luego de haber implementado alguna acción de tratamiento, podamos darlo por aceptado. Entonces, este concepto sigue la lógica de la ISO 31000. La ISO 31000 llama riesgo corriente al riesgo hoy existente de los procesos, hoy con controles, y le llama riesgo residual al riesgo luego de haber implementado alguna acción de tratamiento. Entonces, a ese le llama riesgo tratado, riesgo residual tratado. Entonces, esta definición la vamos a ver durante todo el momento, porque la idea que tiene COVID es que, tecnológicamente hablando, todos los procesos tienen controles. Riesgo corriente, todos los procesos tienen controles. Y en algunos casos, habrán algunos procesos tecnológicos que los controles son insuficientes, lo cual requiere implementar controles adicionales. Luego de implementar esos controles adicionales, allí podríamos decir que hay un riesgo residual, porque hemos implementado alguna acción de tratamiento y esa acción de tratamiento nos ha llevado a una situación en la cual el riesgo está controlado. Entonces, ¿cómo es el enfoque que utiliza COVID para gestionar los riesgos de TI? Primero considera la existencia de 7 habilitadores. Los habilitadores son las fuentes del riesgo tecnológico. Entonces, COVID plantea la existencia de 7 habilitadores, 7 fuentes del riesgo. La existencia, o mejor dicho, la no existencia de principios, políticas y marcos de referencia. Gestionar tecnología sin tomar en cuenta principios y buenas prácticas de la gestión tecnológica puede involucrar un riesgo. Por ejemplo, si estamos hablando desde el punto de vista de si yo no aplico ITIL para gestionar servicios tecnológicos, obviamente puede llevar a una situación de riesgo. La no existencia de principios, políticas y marco de referencia me genera un riesgo tecnológico. También denomina que es un riesgo tecnológico el factor proceso. La no existencia de procesos que administran la gestión tecnológica también me puede llevar a un riesgo tecnológico. La no existencia o una inadecuada definición de funciones y responsabilidades, de estructuras orgánicas que me permitan monitorear o que me permitan administrar los procesos tecnológicos, me lleva también a un riesgo tecnológico. Por ejemplo, que yo tenga una gerencia o una subgerencia de desarrollo de aplicaciones que ejecuta funciones de producción. Entonces, ahí hay claramente un conflicto que puede llevarme a un riesgo tecnológico por no respetar principios tecnológicos, principios de gestión. ¿Ok? Un cuarto criterio que tiene que ver con un componente humano está vinculado expresamente con aspectos culturales, éticos y de comportamiento. Componente humano. ¿Por qué? Porque si un colaborador de sistemas deseara manipular bases de datos, deseara hacer alguna modificación en algún código de algún programa, va a tener un impacto al negocio. Entonces, este componente humano va a precisar también dentro de esta apreciación, va a precisar algunos riesgos humanos que pueden tener un impacto tecnológico. Quinto criterio, el manejo de la información. Tecnología es un repositorio de información lógica. Entonces, cualquier riesgo que pueda comprometer la información y por ende tener un efecto sobre el negocio es un riesgo tecnológico. Por ejemplo, si tecnología no aplica medidas preventivas para proteger las bases de datos, puede comprometer la información y por ende va a afectar un proceso de negocio. De la misma forma, los procesos vinculados con servicios, infraestructura y aplicaciones. Los servicios que administra tecnología, correo, internet, comunicaciones, la infraestructura tecnológica, los fierros, los servidores, las aplicaciones que administra, las diversas aplicaciones que usa una institución. Ese componente mal administrado me puede generar un riesgo de negocio, un riesgo tecnológico.
Entonces estamos hablando que los procesos que ejecuta tecnología desde el punto de vista de servicios, infraestructura y aplicaciones mal administrados me van a generar un riesgo tecnológico. Considere ese riesgo tecnológico, nuevamente por definición, todo aquello que le pega a negocio. Y finalmente, todo aquello vinculado con personas, habilidades y competencias. Nuevamente un componente humano, pero un componente humano del punto de vista del personal técnico de tecnología. Si yo contrato a un especialista que no conoce sus procesos, que no conoce sus labores, si no conoce sus funciones dentro de tecnología, me puede generar un riesgo tecnológico. Entonces, este otro componente que tiene que ver ya directamente con factores de TI, ¿no? Componente humano tecnológico, es lo que nosotros vamos a entender como los factores, los habilitadores que pueden generar un riesgo tecnológico. Entonces, estamos hablando ya directamente de la necesidad de identificar situaciones potenciales que pueden tener un efecto sobre los procesos de negocios desde el punto de vista tecnológico. Desde un punto de vista de la perspectiva de la función, son estos 7 habilitadores. Desde el punto de vista de la gestión, COVID plantea la necesidad de hacer un análisis de escenarios de riesgos. ¿Por qué no procesos como riesgo operacional? Por una respuesta muy sencilla. Muchos de los procesos tecnológicos no están documentados. Muchos de los procesos que maneja tecnología no se cuentan con flujogramas, no se cuentan con descripciones funcionales, y eso es un inconveniente de cara a la identificación de riesgos. Si yo, como riesgo operacional, quiero analizar, por ejemplo, los riesgos vinculados al proceso de desarrollo de aplicaciones, de repente no hay procedimientos, no hay guías operativas, y eso puede propiciar que la no existencia de procedimientos genere un riesgo para el negocio. Entonces, si el operador, si el programador no ejecuta correctamente un procedimiento, el impacto directo va a ser el negocio. Entonces, estas situaciones tenemos que entender para poder evaluar no el enfoque, no el enfoque no el enfoque operacional desde el punto de vista del proceso, sino evaluar riesgos desde el punto de vista de escenarios de riesgos que pueden tener un impacto potencial sobre el negocio. Entonces, bajo esa dinámica, COVID plantea el marco de gestión tomando en cuenta la perspectiva de la función, ¿no? Los habilitadores. Y para ello dice, bueno, identifica riesgos tomando en cuenta metodologías para poder identificar riesgos tomando en cuenta COSO RM, ISO 31000, ¿no? La ISO 27005, seguridad de información. Son una serie de actividades, una serie de marcos de gestión de riesgos que me van a permitir identificar riesgos, en este caso tecnológicos, para los procesos, para los habilitadores que plantea COVID. Y desde el punto de vista de la gestión de riesgos, voy a tomar en cuenta el análisis de escenarios desde un punto de vista operativo o desde un punto de vista de aquellos procesos que son claves del negocio, ¿no? Identificando riesgos tecnológicos desde la estrategia del negocio, ¿no? De los principales procesos del negocio que están expuestos a riesgos. Y para ello tengo que tomar otro marco de referencia. ITIL, ¿no? ISO 20000, ISO 27001, TOGAF, ¿no? Que son marcos de referencia que existen para poder identificar riesgos de la tecnología, ¿no? Un mal diseño de la infraestructura tecnológica puede generar un riesgo tecnológico. La mala implementación de la estrategia tecnológica me puede generar un riesgo de TI. Entonces, todas estas consideraciones son tomadas en cuenta por parte de COVID para poder identificar cuándo esos riesgos me pueden generar un riesgo de negocio. Entonces, tomando en cuenta esto, riesgo tecnológico, como decíamos, es el riesgo del negocio. Entonces, tecnológicamente hablando, COVID plantea un método más efectivo, más eficiente, más sencillo para llegar a identificar los riesgos. Entonces, para ello, establece el análisis de escenarios. El análisis de escenarios es una metodología bastante práctica, bastante sencilla, inclusive aplicable a riesgo operacional, para poder identificar riesgos operativos, en este caso para identificar riesgos tecnológicos
tomando en cuenta situaciones potenciales de riesgo que podrían existir. Entonces, los escenarios son representaciones tangibles y posibles de riesgos que necesitamos identificar para poder determinar si son riesgos pues realmente probables o posibles. Entonces, bajo esos criterios, identificaremos diversos escenarios de riesgos tomando en cuenta estos habilitadores, estos catalizadores. Para ello, un escenario de riesgo es una representación posible, ¿no?, de una situación que puede hoy generar un efecto sobre la empresa. Entonces, para mí, de repente, un escenario de riesgo es una falla crítica en el data center. Entonces, ese es un escenario de riesgo. Puede suceder, de repente no ha sucedido, pero podría suceder. Entonces, lo que corresponde ahora es evaluar si es que ese escenario de riesgo es posible, si ese escenario de riesgo podría tener un impacto sobre el negocio. Para eso yo tengo que evaluar qué controles tengo que determinar esta situación si puede generar algún tipo de afectación. Entonces, este escenario se evalúa, se determina qué tan probable es que este escenario de riesgo se materialice, se determina cuáles son los posibles impactos del escenario de riesgo. Si el escenario es posible y tiene un impacto significativo, si no tenemos controles que realmente puedan mitigar dicho escenario de riesgo, se convierte en un riesgo. ¿Por qué? Porque hoy los controles que tengo son insuficientes. Entonces, los escenarios de riesgos están diseñados para poder evaluar distintas situaciones. Cada situación tiene que ser reevaluada con respecto a los controles. Si los controles son factibles, realmente no habrá un riesgo. Pero si los controles no son efectivos, ahí sí realmente estaríamos hablando de que hay un riesgo potencial, porque los controles existentes no funcionan. Entonces, desde ese punto de vista, analizaremos los habilitadores, fuentes de riesgo. Para el modelo de COVID, el proceso de la gestión de riesgos es un proceso bastante sencillo. Tenemos que identificar incidencias tecnológicas, hay que recolectar datos, hay que analizar las causas del riesgo, hay que analizar la probabilidad y los posibles impactos, hay que definir sobre la base de mi perfil de riesgo cuánto riesgo tecnológico estoy dispuesto a aceptar y a partir de la misma poder obviamente tener un menú de opciones para tratar los riesgos tecnológicos. Muchas veces vamos a encontrar que los riesgos tecnológicos existen, pero que no son representativos para el negocio. Entonces, por ejemplo, si se caen los enlaces de comunicación un minuto, no hay un impacto significativo. Pero si ese mismo incidente demora una hora, el impacto es mayor. Entonces, bajo esa dinámica, nosotros podemos hacer un análisis de escenarios y determinar qué situaciones potenciales de riesgo podrían tener un alto impacto en la organización. Podemos ir bajo un enfoque ascendente, que es decir, partir de escenarios genéricos, o partir desde un escenario descendente, es decir, desde las propias metas del negocio, para poder determinar qué situaciones son potenciales de riesgo. Entonces, ¿a qué agregamos para completar este análisis? Completamos los factores de riesgo. Los factores de riesgos son detonantes que van a incrementar una vulnerabilidad. Entonces, si hoy por hoy yo tengo una infraestructura tecnológica obsoleta, esa es una vulnerabilidad de mi factor interno. Y eso va a incrementar el impacto potencial de un riesgo tecnológico. Entonces, estos factores tecnológicos son, pues, internos, son externos, van a depender de la madurez en la gestión de los procesos tecnológicos y van a depender de la madurez en la gestión de riesgos. Este criterio para entender el análisis de riesgos es muy importante, porque es a partir de esta definición de escenarios que nosotros vamos a evaluar qué escenarios son relevantes. Van a haber escenarios, pero van a haber enfoques que van a depender de la criticidad de un escenario. De repente, a mí me preocupa todo aquello que le pega a un objetivo estratégico del negocio. Entonces, si a mí me preocupa todo aquello que le pega a la estrategia de negocio, mi enfoque va a ser descendente. Vamos a ir desde los objetivos estratégicos a los objetivos operativos. Si por el contrario, a mí me preocupa la infraestructura tecnológica, si a mí me preocupa los componentes de los servicios tecnológicos, si a mí me preocupa la administración de la operación tecnológica, eso es un enfoque ascendente. Voy a ver desde los procesos mismos que ejecuta tecnología, cómo impacta esto a los procesos de negocio.
Entonces vamos a ver que ese enfoque es el que nos va a permitir a nosotros hacer el inventario de riesgos, desde algo muy genérico a algo muy específico, dependiendo del enfoque estratégico o un enfoque totalmente operativo. Entonces, normalmente, desde el punto de vista del riesgo tecnológico, nosotros vamos desde lo muy específico, de lo muy general a lo muy específico. Vamos a analizar situaciones potenciales de riesgo que pueden tener un impacto directamente sobre los procesos del negocio. Entonces, bajo esa dinámica, nosotros definiremos qué factores, qué vulnerabilidades van a impactar sobre mi escenario de riesgo. Por ejemplo, un escenario de riesgo puede ser un ciberataque, ¿no? Ese es un escenario de riesgo. A ese ciberataque yo tengo que considerar, por ejemplo, la existencia de vulnerabilidades. De repente una vulnerabilidad es que mi infraestructura tecnológica no tiene un marco de seguridad, por ejemplo. Entonces, ese escenario de riesgo más la vulnerabilidad me genera un alto impacto al negocio. Entonces, eso se convierte hoy en un riesgo potencial. Entonces, tomemos en cuenta que las vulnerabilidades son situaciones que le van a agregar riesgo a mi escenario. Entonces, si mi escenario de riesgo es un ciberataque, la vulnerabilidad va a estar asociado a debilidades o deficiencias que van a impactar directamente sobre dicho escenario. Entonces, ante ese escenario, con esa vulnerabilidad, yo tengo un riesgo. Entonces, allí viene justo el análisis. ¿Qué controles tengo? ¿Los controles son efectivos? ¿Realmente tengo una estrategia de mitigación de riesgos? ¿Es efectiva o no es efectiva? Desde un punto de vista del riesgo tecnológico, un ciberataque afecta al negocio. Y si a eso yo le agrego la vulnerabilidad, el riesgo se incrementa. Entonces, bajo esa dinámica, los factores de riesgos, las vulnerabilidades, pueden ser tanto internas como externas, ¿no? Una vulnerabilidad interna, mi arquitectura, mis procesos de negocio, mi infraestructura tecnológica. Componentes externos, amenazas que pueden afectar mi negocio. Entonces, de repente, la situación geopolítica, ¿no? Dependencias de proveedores tecnológicos. Hay dependencias internas y externas. Las dependencias internas son mis vulnerabilidades. Las dependencias externas son amenazas. Entonces, una amenaza potencial podría ser, por ejemplo, un ciberataque. Si ese ciberataque le agregamos una debilidad en mi infraestructura de seguridad, tenemos un escenario de riesgo potenciado. ¿Por qué? Porque aparte de estar sujetos a un ataque, a una ciberamenaza, tenemos debilidades en nuestra infraestructura tecnológica, tenemos debilidades en nuestra infraestructura de seguridad y eso potencia el riesgo. ¿Ok? Entonces, el propósito de análisis de escenarios es identificar situaciones posibles, probables, que pueden ser afectadas por un actor que me puede generar algún tipo de amenaza, que me puede materializar algún tipo de evento, puede afectar activos o recursos durante una ventana de tiempo. Entonces, un actor interno o externo puede, de forma maliciosa, interrumpir, robar o destruir activos, bases de datos, información, procesos de negocio durante un proceso, por ejemplo, de atención diaria, ¿no? Durante atención a clientes. Entonces, esta situación, ese escenario descrito, permite identificar hoy una situación posible, probable. Si a eso yo le agrego debilidades mías, debilidades internas, vulnerabilidades, en pocas palabras, el riesgo, la probabilidad del riesgo se incrementa o el impacto del riesgo se incrementa. Entonces, todo el proceso de la determinación de los riesgos tecnológicos involucra el análisis de los eventos tecnológicos, de las incidencias tecnológicas. Pues estamos hablando de directamente cómo estos eventos tecnológicos pueden estar haciendo referencia ya a debilidades, a vulnerabilidades que hoy ya existen y que hoy pueden ocasionar algún tipo de efecto sobre el negocio. Por ejemplo, si hoy yo tengo una serie de incidencias vinculadas con caídas de las comunicaciones, lo cual representa
una debilidad en mi arquitectura de comunicación, eso va a generar, ¿no?, un impacto sobre los procesos de negocios, sobre las actividades de clientes, y esto obviamente va a tener un impacto potencial. Entonces, los eventos de riesgo, las incidencias tecnológicas, son las que nosotros ya vamos a identificar como ocurrencias, como incidentes de TI, que se vienen materializando y que pueden ya estar demostrando la existencia de vulnerabilidades que van a afectar a la organización. Siempre y cuando este tipo de ocurrencias genere un impacto al negocio, va a ser obviamente una oportunidad para evaluar los riesgos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos tener un catálogo de riesgos que pueden impactar a la organización. Estamos hablando, en pocas palabras, de poder identificar potenciales amenazas que pueden afectar procesos de negocio, y estos se activan por vulnerabilidades tecnológicas. Para la definición de dichos criterios, de dichos escenarios, pues COVID plantea una serie de criterios, ¿no? Por ejemplo, un criterio básico es que yo debo tener escenarios que sean representativos, escenarios que puedan tener un alto impacto en la organización, escenarios que sean realmente posibles y probables. Entonces, yo no voy a identificar escenarios que no generan un impacto al negocio. No me preocupa un escenario que no tenga un impacto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es evaluar qué escenarios son probables posibles y qué escenarios probables o posibles pueden tener un impacto en el negocio. Entonces, el número de escenarios tiene que ser un número que se permita gestionar, ¿no? Que represente una realidad y que realmente represente un riesgo potencial para la empresa. Entonces, bajo esa dinámica, COVID plantea una serie de escenarios, ¿no? En el documento que está compartido de documentos complementarios en la carpeta compartida, está el libro de análisis de escenarios, ¿no? El libro de análisis de escenarios no entra en el examen el libro, pero es el concepto. Lo que nos dice es que existen, bueno, COVID plantea 20 escenarios de riesgos. Cada escenario de riesgo describe 5 o 6 ejemplos. En total, el libro describe 111 escenarios de riesgos, 111 escenarios posibles de riesgos, lo cual obviamente hay que evaluar para ver si es que ese escenario de riesgo me afecta a mi organización. Entonces tenemos escenarios de riesgos al desarrollo de las aplicaciones, el mantenimiento operativo, comunicaciones, hardware, proveedores, situaciones posibles probables que podrían tener algún tipo de impacto. Entonces, la idea de este inventario de escenarios es que nos va a permitir identificar si es que hay un escenario de riesgo que me puede afectar como organización. Entonces, en ese caso, el mismo libro me plantea controles, el mismo libro me plantea algunos indicadores que puedo utilizar para monitorear los riesgos tecnológicos. Entonces, todo riesgo tecnológico parte de una definición, que debo tener un nivel aceptable y tolerable de riesgo tecnológico. ¿Qué significa eso? Que el riesgo de TI tiene una definición de apetito y tolerancia propio para riesgo tecnológico, que no responde a la definición de apetito y tolerancia para riesgo operacional. ¿Por qué? Porque riesgo operacional mide gasto. Riesgo tecnológico mide impacto al negocio. Son dos cosas distintas, lo cual obviamente, si yo estoy analizando el impacto al negocio de una interrupción tecnológica, no va a ser equivalente a medir el gasto financiero o el gasto operativo que se produce ante una falla operativa. Entonces, esas consideraciones son las que nosotros debemos evaluar para poder determinar hasta cuánto estoy dispuesto a aceptar o tolerar riesgo tecnológico. La definición de capacidad es la misma para la empresa, va a ser un porcentaje del patrimonio. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, yo debo establecer cuánto riesgo estoy dispuesto a aceptar, cuánto riesgo tecnológico estoy dispuesto a tolerar. Porque dependiendo de ello es que nosotros estableceremos nuestras estrategias. El tratamiento al riesgo depende del apetito. Si yo tengo muy poco apetito al riesgo tecnológico, todo riesgo tecnológico tendrá un tratamiento. Si yo tengo una amplia tolerancia al riesgo tecnológico, obviamente tendré menores planes de acción. ¿Por qué? Porque soy más tolerante al riesgo. Y como soy más tolerante al riesgo,
puedo tener capacidad para, digamos, tolerar ocurrencias, tolerar efectos sobre el negocio. Entonces, la actitud al riesgo tecnológico me va a llevar a determinar algunas estrategias. Aceptar, compartir, mitigar, transferir, las estrategias clásicas. Pero para la definición de estrategias, yo voy a tomar en cuenta la eficiencia de mi respuesta, la eficacia de mi respuesta, el nivel de exposición. Voy a tomar en cuenta mi capacidad para implementar una respuesta. Tomemos en cuenta que desde el punto de vista tecnológico, yo voy a establecer algunas respuestas que sean factibles y viables, porque debo ser consciente que existe una infraestructura tecnológica que no necesariamente me permite, por ejemplo, dar respuesta a todos los incidentes. Entonces, tengo que evaluar qué tan eficiente va a ser la respuesta, qué tan efectiva va a ser la respuesta. Entonces, dependiendo de esas consideraciones, yo estableceré mi respuesta. La respuesta al riesgo tecnológico dependerá de si estoy dispuesto a tolerar o aceptar. Mientras más tolerancia tenga, menos estrategias implementaré. Mientras menos tolerable sea, más estrategias implementaré. Este criterio nos lleva a la siguiente etapa. De las estrategias que yo señale, voy a priorizar las mismas, porque no voy a poder implementar todas las estrategias. Hay que ser conscientes, muchas estrategias tecnológicas no voy a poder implementar. Entonces voy a tener que priorizar las estrategias de implementación. ¿De qué va a depender las estrategias? Va a depender de mi percepción de prioridad. Por ejemplo, voy a establecer criterios prioritarios para dar respuesta a ciertos riesgos tecnológicos. ¿Qué voy a priorizar? Por ejemplo, voy a priorizar todo aquello que sea regulatorio. Todo riesgo tecnológico que tenga una implicancia regulatoria la priorizo. Voy a priorizar todo aquello que tenga un impacto severo al negocio. No voy a priorizar todo aquello que no impacta al negocio. Por eso, por ejemplo, si hay una falla en el software de riesgo personal, como no impacta al negocio, no lo priorizo, va a la cola de requerimientos. Si hay una falla tecnológica en el data center que me impacta a la generación de negocio, lo priorizo. ¿Por qué? Porque me pega el negocio. Si hay un requerimiento de la superintendencia para atender una falla tecnológica, lo priorizo. ¿Por qué? Porque es un requerimiento regulatorio. Yo establezco los criterios para dar prioridad. La idea es que esta definición de prioridades son las que vamos a establecer una serie de criterios podemos definir para poder dar prioridades. Entonces, de repente, una prioridad alta es aquella que tiene un alto impacto al negocio, que tiene un alto impacto regulatorio, que puede de alguna otra manera establecer criterios que van a responder a la necesidad del negocio. Entonces, dependiendo de eso es que nosotros definiremos qué criterios hemos de establecer para poder decir, este es una prioridad y debe ser atendido por riesgo tecnológico. Los criterios ya los definimos nosotros. Entonces, ya hemos definido que para la gestión del riesgo tecnológico tengo que tener clara, uno, los factores, los habilitadores. Voy a hacer un análisis de escenarios de riesgos. Voy a priorizar estrategias siempre que respondan al apetito, a la definición de apetito y tolerancia. De esa manera nosotros podremos obviamente gestionar los riesgos de TI dentro de los parámetros que hayamos considerado como aceptables y tolerables. Entonces, la definición de las respuestas dependerán de qué para mí es prioritario. Si para mí es prioritario atender todo aquello que le pega al negocio, entonces todo aquello que sea un proceso clave, un producto clave de negocio, prioridad en la atención. Si yo no tengo, si no estamos impactando un proceso de negocio clave, entonces no se prioriza. Entonces, estas consideraciones son las que nosotros vamos a ver en la metodología de COVID. Solamente hemos hecho una visión del enfoque metodológico COVID. COVID, como ya decíamos, hay en un libro, en la documentación compartida, ahí está el libro de escenarios para riesgos, que va a servir también para analizar, para poder entender la dinámica. Entonces, el módulo de riesgo tecnológico es esto, es un resumen bastante rápido, no hay que entender claro estas variables porque obviamente en el examen de certificación pues hay 15 preguntas de gestión de riesgo tecnológico basado en la metodología de COVID, ¿ok? Este último capítulo tiene que ver ya con
tópicos avanzados de requerimiento de capital. Entonces, esto es una charla no más de 7 minutos, sencilla y rapidísima. Basilea II, en el año 2004, implementa la necesidad de hacer un requerimiento de capital para absorber con el patrimonio las principales pérdidas operativas. Entonces, Basilea II, en el año 2004, establece 3 enfoques de requerimiento de capital. Uno de ellos, modelo básico, que es un modelo totalmente contable. El modelo estándar alternativo, que es un modelo basado en líneas de negocios. Y un tercer modelo, que se llama modelo avanzado, modelo AMA, que era un modelo totalmente cuantitativo. Producto de estas situaciones, cada modelo tenía una estimación de cálculo. Por ejemplo, el modelo básico era un modelo que consideraba contabilidad descontar, bueno, sumar el ingreso financiero, el ingreso de servicios, descontar los gastos financieros y los gastos por servicios. Ese margen operativo bruto, el promedio de los últimos 3 años, por un 15%. Cálculo contable, cálculo sencillo. Nada que ver, nada de complicación. El modelo básico funcionaba como decíamos, ¿no? El margen operacional, promedio de los últimos 3 años, 15%. No hay mucha ciencia en esa estimación. El modelo estándar es un modelo basado en líneas de negocio. Mismo concepto, margen financiero, margen operativo por cada línea de negocio. La diferencia es que dependiendo de la línea de negocio, se aplicaba un ponderador. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de la línea de negocio de banca minorista, el factor de ajuste era 12%. Si yo tenía banca comercial, banca corporativa, el ponderador subía al 15 y 18%. Entonces, dependiendo de las líneas de negocio que tenía la empresa, se aplicaba los ponderadores, ¿no? En el marco regulatorio SBS peruano, aplican los mismos criterios. Obviamente que hay que clasificar por cuentas contables la línea de negocio respectiva, calcular el margen operativo y ponderar el peso respectivo. Promedio, últimos 3 años. Nada del otro mundo. El modelo estándar, ¿no? Tiene el cálculo de ingresos menos gastos. El modelo estándar alternativo, que es un ajuste, es el mismo cálculo del estándar, del modelo estándar, pero con un factor del 3.5%. Es decir, yo calculo el margen operativo por cada línea de negocio, pero el estándar alternativo multiplica el peso de 3.5%. ¿Para qué? Para la realidad latinoamericana, ¿no? En Latinoamérica, muchos de los países aplican el estándar alternativo porque requiere un menor requerimiento de capital. Cálculo sencillo, contabilidad y puro efecto contable por línea de negocio. Entonces, no hay mucha ciencia tampoco. El modelo AMA, producto de la crisis de los Estados Unidos 2007-2008, terminó desapareciendo, ¿no? Porque era un modelo totalmente estadístico matemático, no tenía ningún tipo de sensibilidad y por lo tanto generaba un falso positivo. Me podía decir, a ver, tú empresa que has hecho un cálculo matemático, haz requerimiento de capital por esa base. Y en la práctica, muchos bancos que tenían este modelo era una representación simplemente teórica de lo que era el riesgo, ¿no? Había mucha base matemática, pues al final no me generaba mucho valor como negocio. Entonces, lo que hizo Basilea fue, en el año 2014, genera un método más avanzado para poder estimar el capital, el requerimiento de capital tomando en cuenta un indicador de negocio, tomando en cuenta una sensibilidad basada en pérdidas en escenarios. Entonces, ese nuevo método, conocido como SMA, es el modelo estándar avanzado. Es el modelo basado en líneas de negocios, pero tomando en cuenta un componente financiero y un componente de pérdidas. Entonces, el modelo financiero tiene un indicador de negocio, el Business Indicator. El Business Indicator calcula los ingresos por intereses, los ingresos por servicios y, los ingresos de la cartera de negociación y el balance bancario, ¿no? La parte de tasa de interés. Entonces, este componente del indicador de negocio forma parte del cálculo para poder determinar cuánto va a ser el requerimiento de capital. Mientras más ingresos tenga una empresa, mayor requerimiento de capital. Mientras más utilidades tenga por los ingresos por servicios, va a generar obviamente un mayor capital. Entonces, esta situación ocasiona que aquellos procesos, que aquellas instituciones que tienen una buena estructura, una estructura de ingresos financieros,
ellos van a requerir mayor capital. Hay toda una estructura de los componentes, cómo voy a calcular, cómo voy a definirlo, ¿no? Es una estimación que hace Basilea, ¿no? Para efectos prácticos, toma en cuenta los ingresos financieros, ¿no? El indicador de negocio, y obviamente calcula también tomando las pérdidas. ¿Cuál es la ventaja de este proceso? La ventaja de este modelo es que es más sensible a los ingresos y a las pérdidas operativas. Mientras más pérdidas operativas tenga la empresa, mayor requerimiento de capital. Mientras más ingresos tenga la empresa, mayor requerimiento de capital habrá. Entonces, este modelo puede castigar el requerimiento de capital de aquellas empresas estándar alternativo, caso peruano, porque mientras más pérdidas operativas tenga, te va a costar más el requerimiento. Entonces, si yo no tengo una buena gestión de pérdidas, me va a costar mucho más dinero. Entonces, esa es la desventaja de este tipo de modelos. Aquellas empresas que tienen alto componente de pérdidas operativas, le va a pasar factura, le va a costar. Entonces, de esa forma, nosotros vemos cómo este modelo de requerimiento de capital basado en el indicador de negocios va a tener un mayor componente de pérdidas. El SMA, ¿no? Vigente desde octubre de 2014, perdón, busca, obviamente, ponderar aquellas empresas que presentan mayores pérdidas operativas. Mayores pérdidas operativas, mayores ingresos, va a haber un efecto sobre el mismo. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a ver que aquellas instituciones que no tienen una buena gestión de riesgo operacional, que no tienen una buena gestión de preventiva de las pérdidas, le va a costar mucho más dinero el requerimiento de capital. Todavía en Latinoamérica, pues los únicos países que tienen algo similar, que todavía están en proceso de implementación, Colombia, Chile, Panamá todavía es un reporte regulatorio, Perú todavía no tiene un modelo SMA definido. Entonces, son consideraciones que ya los reguladores están contemplando para poder, para poder tener unas reservas de capital, pero tomando en cuenta el componente de negocio. Y la última sección que nos corresponde es el pricing de riesgo operacional. ¿Qué es el pricing de riesgo operacional? Es un modelo de negocio que nos permite asignar un componente de pérdidas operativas, trasladarlo a un producto o servicio. Por ejemplo, si yo sé que el producto tarjeta de crédito tiene un alto componente de pérdida operativa, fraude, lo que yo hago es, le voy a trasladar al costo del producto, a la tasa de interés, un margen, una prima de riesgo operacional. ¿Para qué? Para que el producto pueda absorber sus propias pérdidas operativas. Entonces, si bien en riesgo crediticio yo puedo tener una prima de riesgo crediticio en el costo del producto, desde el punto de vista de riesgo operacional, voy a asignarle una prima de riesgo operacional a la tasa de interés para que el producto, en este caso el cliente, el negocio, pague la propia pérdida operativa. Entonces, ¿qué logramos con esto? Estamos logrando trasladar la pérdida operativa del banco al cliente. Entonces, ahora el cliente va a pagar con el producto, va a pagar la pérdida operativa. Entonces, este modelo permite sensibilizar el costo de los productos. Si es un producto con altas pérdidas operativas, pues el costo del producto lo va a asumir. Si es un producto con menores pérdidas operativas, se trasladará al costo del producto. Entonces, ¿qué permite? Permite reforzar la cultura de riesgos. Aquellos productos que sean menos sensibles, obviamente van a requerir un menor requerimiento de capital. Aquellos productos que retengan una mayor requerimiento de capital, un mayor componente de pérdidas, pues procederán con estos. Y este concepto es la última diapositiva de la presentación. Entonces, si te das cuenta, todo el proceso de la gestión de riesgo operacional involucra finalmente en términos financieros medir el impacto que va a tener sobre el patrimonio, sobre la rentabilidad de la empresa. Entonces, este ha sido el entrenamiento para la certificación. La última parte, pues he buscado darle la velocidad porque me dijiste que tenías que dar un compromiso, entonces buscaba darte rápidamente esta parte de entrenamiento. A partir de aquí, alguna consulta, alguna inquietud para, por ejemplo, para la reserva de tu examen, puedes mandar un Sí. correo a informes o a mí mismo para que yo pueda coordinar con la parte administrativa, seleccionando el día y la hora de la fecha de tu examen. Entonces, si tú dices, mira, por ejemplo, yo quiero dar el examen el 30 de abril a las 10 de la mañana, pues me comentas eso y con las mismas
nosotros coordinamos que el día de la fecha de tu examen, pues tú tengas la opción para poder dar el examen el día y la hora que has pedido. Entonces, el examen, tú tienes hasta un año para presentarte el examen. No hay costos adicionales para presentarte el examen. Ya tú has pagado, ya se ha pagado el costo del examen. Eh, entonces, la idea de esto es que tú puedas revisar, ¿no? Tómate, no sé, pues revisa el material, revisa las diapositivas, revisa los videos. Si tienes Ujú. consultas, me escribes, ¿no? Directamente al teléfono de oficina o a mi correo electrónico para poder asesorarte de cara a las preguntas o los conceptos que tengas. Entonces, yo creería que teniendo una idea de lo que es bien el riesgo operacional, revisando las diapositivas, tienes cubierto el examen. Entonces, el examen se aprueba con 75, ¿no? 75 sobre 100. Revísate el riesgo legal, ¿no? Revísate lo que te pide para efecto de riesgo legal. Hay que revisarse los documentos que están publicados en la carpeta. Hay que revisar riesgo tecnológico, hay que entender bien el marco tecnológico porque son 15 preguntas de riesgo legal, 15 preguntas de riesgo tecnológico y Ujú. 15 preguntas de la regulación local. Entonces, para cuando pidas en la fecha de tu examen, te van a requerir bueno, yo les voy a decir, ¿no? Que el marco regulatorio peruano es tal norma, entonces van a seleccionar 15 preguntas de la regulación peruana. Entonces, son 85 preguntas de gestión, de las cuales 15 son riesgo legal, 15 son riesgo tecnológico y 55 preguntas restantes son de gestión de riesgo operacional puro. Y 15 preguntas más de la regulación SBS. Entonces, con que tú obtengas 75 puntos, ya aprobaste. No hay puntos en contra, tienes 2 horas para resolver el examen. Desde el momento que abres el enlace del formulario, tienes para dar el examen. Entonces, te lo van a enviar a tu correo personal, creo que hay un correo Gmail en tu lista, te lo Ujú. van a enviar al laboral y al personal. Entonces, cuando tú programes esto, te van a mandar el enlace, abres el formulario, inclusive desde tu propio teléfono, si usas Gmail, lo lees de tu correo Gmail, abres el formulario, contestas el formulario y ahí mismo te enteras el resultado. Si sacas más de 75, aprobaste. Si sacas 75, aprobaste. Entonces, no es complejo el examen. El examen es muy sencillo, va directamente involucrado al material leído. No te van a preguntar cosas que no están en el entrenamiento. Por lo tanto, revísate las notas, revísate las diapositivas, revísate los videos, el material de complemento que te va a servir y con eso ya estás en capacidad para rendir tu examen. Ya, pero también me habló de que van a pedir, van a preguntas sobre leyes, regulaciones. Sobre 15, no, sobre la regulación peruana, sobre O sea, conocimiento, la de la, 2116. ya, la que hablábamos ayer, creo que le estaba consultando. Sí, claro, sobre la norma peruana, Ya, sobre la norma del SBS de riesgo operacional. ya. Ah, ya, ok. Ya, eso es, o sea, que no está en el material, pero que sí lo tengo que repasar sobre la Sí, norma claro, peruana claro, del claro, SB. claro, como conocedor ya de la regulación local, tú sabes pues en qué consiste. Entonces, con que tú, bueno, como auditora tienes que saberte la norma de riesgo operacional, o sea, Claro. eso no es problema, ¿no? Entonces, de ahí te van a tomar 15 preguntas. Van a sacar 15 preguntas de la regulación local y te la van a poner en el cuestionario. Entonces, son 15 preguntas que ellos van a seleccionar. Ya, perfecto. De ahí, todo lo que se envió, el material, me acuerdo, bueno, fue el primer día. Era como un Sí, link. es correcto. Te han dado acceso a una carpeta, te han dado acceso a una carpeta y en esa carpeta, permíteme, voy a abrir la carpeta para que la puedas ver. Permíteme, está aquí, vamos a entrar a las carpetas, carpetas de Google. Ya, entonces, tú tienes un correo electrónico que te han enviado con el enlace, obviamente, ¿no? Permíteme, Ya. permíteme, voy a abrir la carpeta para mostrarte y cómo debes y dónde debes buscar, porque si has tenido la oportunidad de entrar al enlace, vas a ver obviamente dónde está todo el material. Permíteme, voy a entrar aquí. Riesgo operacional, acá está. Ok, ¿ves mi carpeta compartida? Creo que no, ¿no? ¿O sí? No, ¿O todavía no? no la Ya, vi. ok, ahora sí, ya está. Entonces, ya, entonces tú vas a tener esta carpeta con la certificación. ¿Dónde tienes que revisar? Aquí. Trabajos en clase. Y acá tienes todo el material. Tienes la presentación, ¿no? Las presentaciones en video. Tienes
La lectura complementaria no entra en el examen, solamente es lectura, ¿no? Complementaria si tú quieres hacerlo. Y acá tienes todo el material. Tienes de apetito y tolerancia, documentos complementarios. El Excel que vimos, una metodología, de priorización de procesos, las hojas de cálculo que vimos y la metodología, de autoevaluación de riesgos, ¿no? Los formatos que te sugieren como para que tú hagas una autoevaluación de riesgos, metodología para evaluación de riesgos, te plantean un ejemplo, ¿no? De metodología, metodología Ya, para evaluación de riesgos de nuevos productos, acá los tienes, de cambios, perdón, evaluación de riesgos correspondientes a servicios terceros, acá tienes la metodología. No te van a preguntar aspectos metodológicos, te van a preguntar cosas del material revisado. Administración de indicadores, igual, la metodología de administración de indicadores. Y finalmente, eventos de pérdida, ¿no? Acá tenemos dos más, perdón. Está el de gestión de riesgo legal, ¿no? Que hay que revisar, en este caso, el manual de Infonavit, porque esto es un modelo de manual de riesgo legal que puede servir y vienen preguntas respecto a a este manual. ya. Y el de riesgo tecnológico, pues la presentación. Entonces, acá te hace una idea de lo que tienes con respecto a la metodología. Entonces, hay que revisar esto, ¿no? Algunos aspectos. Listo, con 15 preguntas, más que suficiente. Entonces, de acá sacan las 85 preguntas. Entonces, como aquí sacan las 85 preguntas, esto es lo que tú te tienes que revisar. Entonces, te han enviado un enlace. A través del enlace, tú te puedes descargar todo el material. Tú entras a cada carpeta y te puedes descargar el material sin ningún inconveniente. Entonces, entras a cada archivo y dentro de cada archivo vas a descargar, vas a tener la opción de descargar. Entonces, entras aquí, Ah, ya. ¿no? Ujú. Abres con una ventana nueva y descargas la presentación. Entonces, tienes toda la carpeta para descargar. Entonces, cada documento vas abriendo y descargando, vas abriendo y descargando. Ya tienes la versión descargable. Entonces, eso te va a permitir que tú eventualmente, si quieres revisar todo, descargarlo todo, porque tú tienes de acceso al material, tú te descargas todo y Ujú. obviamente puedes tenerlo en tu carpeta de estudio. Entonces ya no necesitas entrar solamente a la carpeta simplemente para revisar una que otra cosa. Si tienes consultas, pues puedes escribir a través del tablón, si es que quieres, o directamente me mandas un correo electrónico y me preguntas a Ya, través de eso. Y para la reserva de tu examen, tú separas el día, la hora, ¿no? El día, la hora de la fecha de tu examen y listo. Te envían un correo electrónico, entras a través del enlace y desarrollas el examen en el formulario. Y eso es ya, ya. todo. Y que son 2 horas el examen y 2 horas de tiene examen son 100 preguntas. 100 preguntas. Sí, Wow. son un minuto. No, es que solamente necesitas leer la pregunta y que te Ya, demorarás que 10 segundos más en responder. O sea, hay tiempo, hay tiempo. ok. No, Ya no, está. no es cálculo, no es desarrollo, no, es opciones múltiples. Solamente son opciones múltiples. Ya está bien. Ya, entonces voy a leer todo el material más repasar lo Sí, que... yo te diría que con un mes tranquilo, mes y medio, 2 meses máximo, te debe demorar la revisión, ¿no? Revisar las diapositivas, leer un poquito más, ver riesgo legal, ver riesgo tecnológico, porque eso te vienen 15 preguntas, y eso es lo que a veces a muchas personas les ponen en jaque, ¿no? Porque no han leído y le hacen preguntas, sobre todo en el caso de Infonavit, que es un manual de riesgo legal, te hacen preguntas específicas del manual. Entonces, ellos han puesto esto. Yo tengo entendido que este año, bueno, en marzo están cambiando, van a cambiar la ISO 31, van a poner la ISO 31022 como marco de referencia. Ya a ti te corresponde todavía eso. Entonces, yo sé que eso lo van a publicar ya para el mes de abril, ya están lanzando el nuevo material, el nuevo contenido. Tú puedes, o si quieres, esperas, porque hemos revisado contigo la ISO 31022 y van a sacar el nuevo módulo en las nuevas preguntas de riesgo legal tomando en cuenta la ISO 31022, que es lo que hemos revisado nosotros. Nosotros ya nos hemos adelantado porque para este año cambiaron el temario de los tópicos y se ha visto ya riesgo, se ha revisado la ISO 31022. ya, ya, ok. Y eso es, y eso es. Oh, ya, oh, pero de todas maneras en las preguntas no va a ser el cambio. No, no, no. O sea, tú vas a tener las preguntas de ISO 31022. O sea, ya tú Ah, vas a ok, tener preguntas de lo que has revisado. ya, Lo único que tienes que hacer es
revisarte esa parte de material que corresponde al caso, porque te van a venir preguntas específicas del caso. Y el caso es del Ya. documento Infonavit, nada más. Mm, ya, perfecto. Ok. Ya, profesor. Muchas gracias entonces. Ya estoy trabajando en lo que me pediste en la otra sesión Ah, sí, 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 para sí. el cuadre de los 20 principios y la norma SBS. Entonces, yo te lo debo tener listo ahora, mañana, y ya mañana más tarde te lo debo estar remitiendo para que tú veas la propuesta de esa capacitación para el desarrollo de los principios de COSO RM con Ya. respecto a la norma SBS. Ah, ya, ok. Entonces me pasas la información Sí, y yo hablo con mi jefatura. ya, Ujú. perfecto. Perfecto, Silvia. Ok, Cualquier consulta, tienes mi correo electrónico, ¿no? Para la ya. coordinación del examen, puedes hacerlo conmigo si gustas. Yo le copio al personal de administración y ellos ya toman contacto directamente con la asociación y ellos lo único que te van a pedir es el día y la hora, ¿no? En cualquier momento de la semana, domingo, sábado, lo que sea, ellos simplemente te mandan el enlace y tú tienes 2 horas para el examen. Ya, ya, profesor. Muchas gracias. Nada, entonces cualquier consulta, ya tú sabes, tienes mi contacto, tienes el Ujú. contacto administrativo, cualquier cosa, nos Ya escribe. le hago llegar. Ya, ya, profesor. Ok, Muchas gracias. no, Ok, gracias a a ti. usted. Espero que te vaya muy bien ¿Estamos? el examen. Sí, estamos en contacto de todas maneras. Claro que sí, claro que sí. Ya, Que estés muy ok. bien. Gracias. Ok, Ya, hasta buenas noches. luego.